Dios los bendiga, hermanos, que nos escuchan a través de este medio. Seguimos estudiando la carta del Espíritu Santo a los romanos. Vamos en el capítulo 8 de los versículos 31 al 39, viendo el tema del himno de la seguridad. Y veíamos la semana anterior, si usted recuerda, eh, las posibles personas que amenazan en contra de nuestra seguridad, y ya habíamos descartado básicamente a todas. Pero ahora vamos a ver las circunstancias de alguna u otra manera amenazan también eh, en contra de nuestra seguridad, que sabemos y que hemos hablado que está en Cristo Jesús. Y lo encontramos este tema en los versículos 35 al 37, ahí mismo de Romanos capítulo número 8. Si me acompaña, por favor, vamos a darle lectura. Dice del versículo 35 al 37, dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eh, Hay circunstancias, evidentemente, que son pues amenazadoras para la vida misma del ser humano. Y surge una pregunta, ¿no? Estas circunstancias que son amenazadoras, ¿es posible que roben o que nos logren de alguna manera u otra robar nuestra salvación? Y es una pregunta el apóstol Pablo, porque dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y esta palabra quién es interesante porque es un pronombre interrogativo, eh, y está también al comienzo de los dos versículos anteriores. Pero ese término griego, lo interesante de ese término griego es que también puede significar qué. Y bajo esta premisa, pues es más probable que signifique qué, porque ya no está hablando de personas, que es de lo que se trata en los versículos anteriores, sino está hablando de cosas, ¿no? Se está refiriendo a cuestiones impersonales como la persecución, la tribulación, la angustia, el hambre, perdón, la desnudez. Entonces, estas cosas podrían hacer que una mejor traducción sea: ¿qué nos separará del amor de Cristo? No quién, sino qué nos separará del amor de Cristo. Por lo que dice inmediatamente, enseguida, daría mucho más, o sería más obvio, ¿no? Y bajo eh, o bajo estos términos que utiliza el apóstol Pablo, tenemos que reconocer que hay ciertas circunstancias que son bastante desagradables en la vida en general, no nada más de los creyentes, sino pues, en general del ser humano. Son circunstancias peligrosas. Pero en cuanto a los creyentes, estas cosas que suceden en la vida pueden tener una influencia perjudicial en la fe, puede tener una influencia perjudicial en la perseverancia, donde surjan dudas como: ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Eh, y un sinfín de cuestionamientos que se pueden hacer en cuanto a la soberanía de Dios, en cuanto a la verdadera identidad de nosotros como hijos de Dios. Y hace pues precisamente que la fe de alguna u otra manera tambalee. Sin embargo, en este pasaje podemos ver pues se refuta la noción de que cualquier circunstancia, no importa lo amenazadora o lo potencialmente destructiva que pueda ser, ninguna circunstancia puede hacer que un creyente genuino pierda su salvación. Y creo que el ejemplo más claro, y lo hemos hablado bastante, es el de Job, ¿no? Que él vivió pues circunstancias bastante duras. Tenemos el ejemplo del mismo Pablo, que vamos a estar analizando más adelante. Y sin embargo, como creyentes,
se nos da en el versículo 35 una lista de un grupo representativo, es un grupo representativo solamente, pues de las numerosas circunstancias que como creyentes podemos encontrarnos en el camino, podemos encontrar a lo largo de esta vida en la que estamos aquí en la tierra. Eh, pero antes de verlo, debemos de entender primero que todo a qué amor se refiere. Porque no está hablando, cuando dice quién nos separará del amor de Cristo, se pudiera interpretar como del amor que nosotros tenemos hacia Él, pero en realidad está hablando del amor que Él tiene hacia nosotros. Y debemos de entender que no hay ninguna persona que pueda amar a Cristo sin haber experimentado la obra redentora de Dios en su propia vida. Es decir, en otras palabras, o en palabras más sencillas, un no creyente o una persona que no ha sido salva, una persona que no ha sido regenerada, que no ha sido redimida, no puede amar a Cristo. No hay la capacidad en el hombre natural, en el hombre carnal, de amar a Dios, de amar a Cristo. Al contrario, hay una enemistad natural, hay una alienación natural de Dios y de todas las cosas de Dios y un odio y un recelo en contra de ello que solamente viniendo a los pies de Cristo, la obra maravillosa y transformadora que Él hace a nuestras vidas, pues es que nosotros podemos amarlo y lo podemos encontrar en 1 Juan 4:19. Si me acompaña, por favor, a 1 Juan 4:19. 1 Juan 4:19 dice de la siguiente manera: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí? Entonces creo que este pasaje es bastante claro en cuanto a esto que estamos hablando, y lo que está aquí en cuestión es el poder del amor de Cristo, es la permanencia del amor de Cristo hacia las personas a quienes Él amó y compró con su propia sangre, y que bajo esa eh, y que bajo ese poder los ha hecho o nos ha hecho ser parte de su familia y del reino de su Padre. Entonces, eh, estamos hablando de el poder básicamente del amor de Cristo hacia las personas a quienes ha salvado, hacia las personas a quienes son sus hermanos, y del cual Él es el primero, dice la Escritura, a las personas de las cuales Él ha salvado y son conciudadanos y son ciudadanos de su reino, más bien, ciudadanos de su reino. Entonces, es algo bastante interesante y tener en perspectiva esto que está hablando, no de cómo le amamos nosotros a Él, sino el poder con el que Él nos ama, del poder de su amor hacia nuestras vidas como creyentes. De eso está hablando. Nos informa Juan, antes de la fiesta de Pascua, en Juan, si me acompaña, capítulo 13, versículo número 1. Juan capítulo 13, versículo 1. Esto en referencia al amor de Cristo y cómo es la cobertura, hasta dónde abarca, ¿no? Que nos da una confianza para enfrentar el día del juicio. Juan 13, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo número 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Y en 1 Juan, capítulo número 4, que ahorita estamos ahí, si me acompaña, por favor. 1 Juan, capítulo número 4.
En 1 Juan 4, el apóstol Juan termina de concluir la idea que había dicho en Juan 13:1 cuando dice que los había amado hasta el fin, o que los amó hasta el fin. Porque dice en Juan 4, el versículo 9 y 10, y luego el 17, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y luego explica: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces nosotros, bajo el poder del amor de Cristo, tenemos confianza para enfrentar el día del juicio, porque sabemos que su amor, un amor divino, un amor evidentemente indestructible, un amor que lo llevó a Dios a amarnos tanto que envió a su Hijo unigénito, y un amor que nos amó tanto que Jesús decidió humillarse y ser obediente hasta la muerte de cruz para pagar por nuestra deuda. Ese amor a través de Cristo nos une a Él por la eternidad. Nos une a Él de manera que bajo su perspectiva y bajo ese mismo poder de su amor con que nos ha amado, con que nos amó, podemos estar nosotros con plena confianza para enfrentar el día del juicio, que evidentemente en algún momento de la historia lo vamos a enfrentar también nosotros, pero nosotros confiados porque su amor es el que nos cubre, Cristo es el que nos cubre, estamos justificados, estamos revestidos de Él como tal. Entonces, es una bendición muy grande, y hay una bendición que podemos encontrar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, una bendición de la gracia de Dios, una bendición de la gracia de Dios que es, repito, muy interesante y muy grande para alabarle, para exaltarle, para agradecerle por cómo nos ha amado y por cómo su gracia nos ha alcanzado y nos ha cubierto y nos ha sostenido hasta este momento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 16 y 17, si me acompaña. Segunda de Tesalonicenses, versículos 2, 16 y 17. Dice de la siguiente manera. Dice: y el mismo Señor Jesucristo, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, aquí está, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aquí, ¿qué está diciendo? Bueno, nos está diciendo que la consolación eterna, sí, porque habla de que nos dio consolación eterna y también nos dio buena esperanza por gracia. Estas dos cosas, la consolación eterna y la buena esperanza, son dones permanentes de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque por definición, lo que es eterno no termina nunca, ¿no? No puede ser eterno e interrumpirse en algún momento, o ya no durar en algún momento. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de una consolación eterna y de una buena esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y antes de iniciar con las circunstancias que parecen amenazar nuestra seguridad, quiero recalcar lo que he recalcado desde
que iniciamos este tema y que veíamos las personas que aparentemente amenazan nuestra seguridad, que no se menciona el pecado. Nosotros, hay una parte donde en su soberanía Dios nos obsequió y nos dio libre albedrío, el cual pues cada quien usa, incluso dentro de la gracia de Dios, incluso dentro de su salvación, incluso dentro de su eh, de su pues sí, de la gracia, de su amor, del poder de su amor con que nos ha amado. Cada quien lo usa como quiere, y Dios no interrumpe, por así decirlo, o no obliga, no forza a nadie. Entonces, creo que por esta razón es una de las razones, pues, principales por las cuales no se menciona el pecado. Porque en última instancia, y si vemos desde el inicio, lo que nos separa de Dios, lo que trae muerte, es el pecado. Esas son las reglas que Dios puso desde un inicio, es la regla que Él estableció, y ha sido la misma regla porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces, tenga en cuenta esto, no se menciona el pecado, no se menciona el libre albedrío, porque Dios no retiene a nadie por la fuerza. El que está ahí debe permanecer en Él, debe no salirse del redil, debe no salirse eh, de donde él está, y bajo las premisas y bajo las mismas eh, reglas, vaya, que él ha puesto. Entonces no se menciona el pecado, y por alguna razón no se menciona el pecado, que lo vamos a estar viendo al final. La primera circunstancia amenazadora es la tribulación. La tribulación viene de griego thlipsis, que transmite la idea de ser exprimido o de ser colocado bajo presión. En las escrituras esta palabra se utiliza con mucha frecuencia para hacer referencia a dificultades externas. Son dificultades que se aplican también a un conflicto emocional, y es probablemente una adversidad general, ¿no? Una adversidad que es común en todos los hombres, que todos pasamos, y dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, esas adversidades no pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La segunda circunstancia es la angustia. Es una palabra en griego, estenocorrea se llama, y se compone de dos términos básicamente. Un término se refiere o significa estrecho, y el otro término significa espacio, es decir, un espacio estrecho. Y la idea aquí de esta palabra, que también es bastante general, es similar a la de la tribulación. Transmite la idea de un confinamiento en que se impide el movimiento, y se transmite una idea de que es algo que nos hace indefensos, es decir, algo que va más allá de nuestras fuerzas, algo que va más allá de nuestras posibilidades, y quedamos completamente indefensos. Y en esas circunstancias lo único que podemos hacer es confiar en el Señor, es orar para pedir fuerzas para resistir, es estar en la actitud correcta delante de Dios, como lo estuvo precisamente el ejemplo que mencionamos al inicio, Job. Algunas veces creo nos vemos atrapados en medio de situaciones donde nos vemos confrontados continuamente con tentaciones que no podemos evitar. Nos vemos confrontados con situaciones que no podemos evitar. Nos vemos confrontados con enfermedades, con muchas cosas que no se pueden evitar. Y hay un consejo. El consejo, cuando suceden estas cosas, cuando hay estas angustias, estas adversidades, estas
tribulaciones. En 1 Corintios 10, versículo 13 lo podemos encontrar. Si me acompaña, por favor. Primera de Corintios capítulo 10, versículo número 13. Dice de la siguiente manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y bajo esta lógica, hasta que Dios provee una salida, Dios nos va a dar el poder suficiente para resistir cualquier angustia, para resistir cualquier tribulación. Número 3, tercera circunstancia, la persecución. Aquí se refiere a cualquier aflicción, que podamos sufrir por la causa de Cristo, sea físicamente, sea espiritualmente, de la misma manera. La persecución no es agradable, nunca es agradable, pero Jesús da una doble promesa en las bienaventuranzas, una doble promesa de bendición, una doble promesa de parte de Dios sobre nosotros cuando sufrimos por alguna causa. En Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12 lo podemos encontrar. Si me acompaña, por favor. Voy a leer desde el versículo 10. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está la primera bendición. Y dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, aquí está la segunda, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, es una palabra de ánimo. ¿Por qué? Porque es algo que sucede. Eventualmente, en algún momento de la vida del creyente sucede, sea, repito, físicamente o sea espiritualmente, se sufre persecución, sea por parte del gobierno, de la familia, de cualquier persona, vaya, se sufre persecución por causa de Cristo. Y después viene algo que es resultado, o que se ha visto a lo largo de la historia, que cuando hay persecución, pues es resultado de la persecución, que es el hambre. Cuando se hace discriminación contra los cristianos en los empleos, y que pues no hay suficiente dinero para poder comprar alimento suficiente para comer, cuando se hace discriminación en cuanto a no dar trabajos, o bien cuando hay simplemente una hambruna, pero por el contexto veo más probable que sea un resultado de la persecución, porque muchos creyentes han sido encarcelados por la fe y los han dejado morir de hambre debido a una alimentación inadecuada, han muerto desnutridos. Entonces, sin embargo, podemos recordar las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo al defenderse en el desierto en contra del enemigo, en contra de la tentación, hablando de lo que veíamos ahorita en 1 Corintios 10:13. Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre. La desnudez también es una consecuencia de, ¿no?
y se refiere, bueno, la desnudez no se refiere a un completo desvestimiento, es decir, andar completamente desnudo, sino a la estrechez que puede padecer una persona al no tener lo suficiente para abrigarse como es necesario. Y la idea aquí también, o hay una idea, pues, no literal, pero es una idea que significa o que quiere dar a entender el ser vulnerable y estar desprotegido como tal. Cuando hay vulnerabilidad, cuando hay una desprotección, pues puede ser hasta económica o de cualquier tipo, Dios está presente y eso no separa al verdadero creyente del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Otra de las cosas que menciona el apóstol Pablo es los peligros. Los peligros, pues, se refiere a quedar expuestos a riesgos en general, incluyendo el peligro de ser traicionados, de ser maltratados, como decía en la bienaventuranza nuestro Señor Jesús, cuando dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Pues ahí está y ahí entra también. Y por último es la espada. La espada a la cual se refiere aquí era una daga alargada que era usada con frecuencia por asesinos. ¿Por qué? Porque se podía esconder fácilmente y cuando se utilizaba esta palabra pues era un símbolo de muerte que indicaba la posibilidad de ser asesinado antes de morir en una batalla militar. Entonces, eh, pues ni la misma muerte, en otras palabras, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, del amor que Él tiene por nosotros, del amor que Él tuvo por nosotros al dar a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora, aquí Pablo no está hablando de estas aflicciones como nosotros, ¿no? Porque muchas veces nosotros hablamos de estas aflicciones en un sentido y en un punto de vista teórico, o por información de segunda mano, porque Pablo mismo había tenido que enfrentarse a estas penalidades y muchas más, como lo podemos ver en 2 Corintios capítulo número 11. Si me acompaña a leer los versículos 23 y 23 al 27. Segunda de Corintios 11, 23 al 27 dice: ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Entonces Pablo hablaba desde una experiencia personal, personal, y escribe en el versículo número 36 de Romanos 8, que es el que estamos viendo, una cita del Salmo 44:22, y dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En otras palabras, y esto es algo que siempre creo yo desde que el cristiano inicia o desde que recién recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, es algo que se le debe enseñar, que no se le puede ocultar, y es que el cristiano no debe sorprenderse cuando se tengan que soportar sufrimientos por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque pintamos muchas veces el cristianismo como la solución a todos nuestros problemas, el bienestar aquí en la tierra,
¿no? Económico, social, físico. El cristiano no se puede enfermar, el cristiano no puede padecer escasez, ni hambre, menos desnudez. El cristiano no puede sufrir absolutamente nada porque está en las manos del Rey y del Dios soberano. Y no es cierto. No somos de este mundo, por lo cual no debería sorprendernos que nos traten mal en este mundo porque no somos de aquí, o que nos desconozcan, o que haya sufrimiento por causa de Cristo, porque no somos de este mundo. Y por eso el cristianismo, creo yo, sería más real, sería más fácil, sería menos decepcionante, creo que esa es la frase correcta, cuando se tenga en mente que por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes de que Pablo escribiera esta carta, los fieles del pueblo de Dios siempre han sufrido a lo largo de los siglos. Y no solamente a manos de los extranjeros, ¿no? Porque se nos puede venir, pues el pueblo de Dios ha sufrido pues a manos de Hitler, a manos de los romanos, de los griegos, a manos de los babilonios, pero también de los mismos judíos, también de los mismos hermanos han sufrido. Y en Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 38, se nos da una lista de lo que se ha sufrido. Si me acompaña, por favor, a Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 38. Dice la palabra, Hebreos 11, 36 al 38. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, presiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Si se da cuenta, está hablando de los héroes de la fe, básicamente, este capítulo. Y en ningún momento dice que eran ricos, que eran millonarios, que no tenían ningún problema, ninguna enfermedad, que todo estaba bien, que todo era color de rosas. Al contrario, completamente eran desconocidos por causa de Dios para el mundo. Y por eso tenían que pasar o pasaron por un sufrimiento grande. Y Jesús no lo escondió. Por eso digo que como creyentes no podemos esconderlo, porque hay un costo de la fidelidad a Dios. Hay un costo que se tiene que pagar. Jesús mismo lo dijo, repito, en Mateo capítulo número 10, versículos del 37 al 39. Si me acompaña, por favor, Mateo 10, 37 al 39. Mateo 10, 37 al 39 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es un costo alto, es un costo de renunciar
como renunció Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Es un costo de renunciar a personas, es un costo de renunciar a cosas, es un costo de renunciar a la vida misma por causa de Dios para poder hallar la vida misma en Dios. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:12 que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, no podemos esconder esta realidad que es parte del cristianismo verdadero. Es parte del cristianismo verdadero. Ahora, hay personas que están pero no son. Y hay personas que no están pero sí son. ¿A qué me refiero? Aquí hay muchos cristianos solamente de profesión y vamos a estar hablando de ellos la próxima semana con el favor de Dios. Pero que no muestran en sus frutos que pertenecen a Cristo en absoluto. Personas que entonces se les atribuye a que porque hicieron una oración en algún momento de su vida, hicieron esa profesión de fe y después se volvieron al mundo, entonces son personas que perdieron su salvación. Pero realmente esas personas fueron en algún momento creyentes reales, fueron personas que nacieron de nuevo, fueron personas regeneradas, fueron personas que estuvieron dentro de la gracia de Dios, fueron personas que Dios amó como tal. Vamos a ver esa respuesta la próxima semana, si Dios nos permite. Si hay dudas, si hay comentarios, repito, si hay alguna cosa que no queda claro, con toda confianza está abierta la caja de los comentarios. Hasta aquí no he recibido nada, entonces sí quiero pensar que se está entendiendo todo este tema, que es muy complejo porque se puede malinterpretar, es una línea muy delgada donde se puede entrar en el pues ya soy salvo y no importa lo que hago, o se puede pasar también al punto de pues no importa lo que haga, pues ya no voy a ser salvo, ¿sí? Entonces, si hay alguna pregunta de verdad, alguna duda, con toda confianza, ahí la puede dejar en la cajita de los comentarios, con toda confianza. Entonces, estamos viendo, repito, el himno de seguridad y estamos viendo específicamente las circunstancias que parecen amenazar nuestra salvación. Dios los bendiga, amados.